Muy buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Se ven muy bonitos desde aquí. Se vieron más bonitos cuando se rieron. Me gustaría, si es posible, y se puedan como juntar un poquitito más. Saben, a veces desde aquí le pedimos eso, no porque tengamos el ánimo de hacerle mover. Si les molesta, quédese donde está. Pero como que cuando uno está aquí, se siente mejor cuando ve la gente agrupadita. Por eso el que está aquí, si la iglesia está llena, se siente bien, porque está todo el mundo como agrupadito. Si quieren quedarse donde están, ok, pero si alguien gusta, los asientos de en medio, cabe mucha persona todavía. Es un privilegio, creo que el más alto privilegio que un hombre pueda tener sobre la faz de esta tierra es hablar la palabra de Dios. Hablar en nombre del Señor Jesús. Venir como enviado de Él. Es lo más alto. Y yo estoy hoy agradecido de que Dios me haya elegido a mí para ese privilegio. Quiero que me acompañen con sus Biblias en 1 Corintios capítulo 11. Hoy vamos a concluir la serie sobre los dones espirituales. Lo vamos a hacer de una manera bien diferente. Ya usted ve, estamos comenzando con Corintios capítulo 11 en vez del capítulo 12 que todo el mundo ha leído, pero vamos a leer el capítulo 12 también. Vamos a ir al capítulo 11 en el versículo 33 y vamos a pasar hasta el capítulo 12, versículo 2, leyendo. Esta noche vamos a hablar de los dones espirituales funcionando en los dones ministeriales. Los dones espirituales funcionando en los dones ministeriales. Parece un juego de palabras, pero en un momento le vamos a explicar qué es una cosa y qué es la otra. Capítulo 11, versículo 33 de 1 Corintios dice: así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a los otros. Si alguno tiene hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando fuere a ustedes. Capítulo 12, versículo 1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eres gentiles se os extraviaba llevándoos como os lleva a los ídolos. Lo dejamos ahí. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por esta tu palabra. Damos gracias por cada persona que está en este lugar. Entendemos que tú has traído a cada persona que está aquí. Pedimos que tu bendición sea sobre su vida de manera sobreabundante, pero que asimismo bendigas tu palabra en su corazón. Que asimismo, Señor, tú pongas en mi intelecto la palabra que necesita escuchar cada persona que está en este lugar en esta noche. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Los dones espirituales funcionando a través de los dones ministeriales. Los dones espirituales, hemos estado todo este mes recibiendo palabras, recibiendo enseñanzas de qué son los dones espirituales. Se ha explicado lo que es un don espiritual, lo que es un don
lo que es una habilidad, que es una habilidad es lo que tú puedes hacer con lo que naciste, por ejemplo el canto, dibujar bonito, son habilidades, son naturales. Mucha gente nació con esas habilidades, no las ha rendido al Señor y anda por ahí en el mundo desarrollando esas habilidades y poniéndolas al servicio de mucha gente y también al perjuicio de mucha gente. Pero cuando esa habilidad es entregada al Señor, deja de ser una habilidad y se convierte en un don. ¿Por qué deja de ser una habilidad y se convierte en un don? Porque la dio Dios. Y lo que Dios ha dado es un don, más que un regalo. Un regalo es algo que se le da a usted porque usted se lo merece. Un don es algo que se le entrega sin usted merecerlo. Dones ministeriales son personas que están al servicio de la grey con habilidades y dones que Dios le ha puesto. ¿Quiénes son esas personas? La vamos a ver más adelante. Hemos leído en 2 capítulos de la Biblia, el final de uno y el principio de otro. Estos 2 capítulos están estrechamente relacionados, muy relacionados. La Biblia no se escribió como nosotros vemos que tiene versículos, que tiene capítulos. La Biblia originalmente se escribió sin capítulos y sin versículos. Sin esos temas que usted ve que tiene de por medio, no estaban ahí en los escritos originales. Se escribieron pergaminos completos, libros completos, que se podían leer sin necesidad de pararse porque alguien le indicaba que debía detenerse. Hoy los versículos y los capítulos nos ayudan a saber cuándo comenzar y cuándo terminar un párrafo determinado que habla de un tema X. Para eso se le colocaron versículos, capítulos y después se le pusieron temas de por medio para que se haga más fácil la lectura. Explico esto porque, como hemos leído entre 2 capítulos, sepamos por qué leímos entre 2 capítulos. Es una sola lectura. Ahora, el capítulo 11 termina diciendo cómo debe presentarse cada quien a la mesa del Señor. La manera correcta de llegar a la mesa del Señor. ¿Cómo dice ahí? Lleguen sin hambre, vengan para compartir. La cena del Señor en aquel tiempo no era como la tenemos ahora, que aquí ponemos una mesa, un vinito y un pedacito de pan y hacemos una conmemoración del cuerpo y la sangre de Cristo. Antes, la iglesia primitiva lo que hacía era un banquete, como lo tuvo el Señor con sus discípulos, una cena completa. Entonces Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, donde había mucho problema. La iglesia de todas las que están escritos aquí, que tenía más problema, era la iglesia de Corinto. De hecho, le tiene que escribir incluso de cómo deben reunirse para comer. A mí me hubiera dado vergüenza que me digan cómo tengo que reunirme para comer con mis hermanos. Y esto lo relacionamos con el capítulo 12, no solamente en la parte de hecho, cuando termina un capítulo y cuando comienza el otro, pareciera como si no hubiera ninguna relación entre los 2 capítulos. La relación que hay entre estos 2 capítulos está en el contenido completo de ambos. Porque el capítulo 11 está enseñando cómo debe presentarse
y comer todos juntos en coinonía, en armonía, en comunión. Entonces pasa al capítulo 12, donde habla de los dones espirituales, donde también se habla de un compartir, pero ahora cosas espirituales y no naturales. Lo que les quiero dejar con esto es que los dones espirituales son para compartir con la iglesia. ¿Están conmigo? Los dones espirituales son para compartir con la iglesia los mismos dones. Vamos a ver una lista de estos dones. Los que hay en el capítulo 12 de Primera de Corintios son palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidades, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de las lenguas, apóstoles, profetas, maestros, ayuda y por último los que administran. Todos estos son dones que Dios ha dado a los hombres. Al hablar de los dones espirituales, el apóstol hace una comparación entre el cuerpo humano y la iglesia. Representa el cuerpo humano como si fuera la iglesia y a la iglesia como si fuera el cuerpo humano en su funcionamiento. ¿Me estoy dando a entender? En su funcionamiento. Dice del versículo 14 en adelante que como mismo el cuerpo humano está formado por muchos miembros, así también la iglesia, siendo la iglesia el cuerpo de Cristo. Y la iglesia, como el cuerpo de Cristo, tiene muchos miembros y todos deberían ser útiles. Así que si aquí hay alguien en esta noche que no está siendo útil en el reino de Dios, vaya pensando en esta noche, desde hoy mismo, en qué usted puede ser útil en el reino de Dios. Gracias, Fanny, dijiste amén, gloria a Dios. Pero me hubiera gustado el amén de una gente que todavía no esté haciendo nada y diga, yo voy a hacer. ¿Por qué debemos ser útiles? Porque los dones espirituales todos fuimos dotados de ellos y Dios lo puso en nosotros para que funcionáramos en la iglesia, para fortalecimiento y para crecimiento de otros. Y yo pregunto, ¿está la iglesia creciendo? La iglesia está creciendo hacia los lados, muchísimo, pero hacia arriba está creciendo una parte de la iglesia. Y aunque ustedes me vean que se lo digo riéndose, eso da pena, que solo una parte de la iglesia esté creciendo hacia arriba. ¿Por qué? Porque la iglesia crece hacia arriba cuando desarrolla los dones espirituales. No cuando se llena de conocimiento. El conocimiento infla y engorda. De hecho, usted llega a conocer tanto que se sienta ahí a escuchar el mensaje, a ver dónde se equivoca el predicador. Sin embargo, cuando usted está ocupado porque está trabajando en la obra del Señor, no tiene tiempo para darse cuenta cuando el predicador falló, sino que usted tiene tiempo para tomar de lo que el predicador le está dando o de lo que Dios le está dando a través del predicador, pensando en lo que va a enseñar después. ¿Le puedo confesar algo? El domingo yo tenía la idea, pero no estaba claro de cómo iba a predicar. En una palabra que Dios le puso en la boca de Alfredo,
me dio la idea de cómo iba a traer desarrollado el mensaje de hoy. ¿Qué les parece? Pero si yo hubiera estado crítico, analítico, ahí sentado, esperando a ver dónde Alfredo se iba a equivocar, ¿iba a ministrar el Señor eso a mi corazón? Jamás. Entonces, la actitud correcta es que yo voy a recibir para entonces poder dar. Así funcionan los dones espirituales, porque los desarrollamos para ayudarnos unos con otros. La operación de los dones espirituales en la iglesia no es una opción. Grábese eso bien claro en el entendimiento. No es una opción, es una obligación. Lo voy a repetir. El desarrollo de los dones espirituales dentro de la iglesia y fuera de la iglesia no es una opción, es una obligación. ¿Cómo comienza el capítulo 12? No quiero que ignoren los dones espirituales. Ignorar es desechar, es poner de lado. Ignorar es no tener conocimiento acerca de algo. Entonces usted tiene que tener conocimiento y entonces tiene también que aplicar el uso de los dones espirituales. No es una opción, es una obligación. El propósito de los dones espirituales, creo que no he escuchado a una sola persona aquí hablar de los dones espirituales que no diga cuál es el propósito de los dones espirituales. Todos han dicho cuál es el propósito y yo se lo voy a repetir para que se lo aprenda muy bien. El propósito de los dones espirituales es que la iglesia sea fortalecida, sea enseñada y sea preparada para la obra del Señor. Es fortalecer, es guiar, es preparar para la obra del Señor. Los dones son dados por el Espíritu Santo. No lo recibe usted porque sí, son dados por el Espíritu Santo para que la iglesia se desarrolle. En el versículo 7 dice esto, pero en el capítulo 7 de Primera de Corintios, y yo quiero que vayamos allá, capítulo 7, versículo 7, habla de la diversidad de los dones. Escuche lo que dice Pablo aquí escribiendo. Dice: quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro modo. Aquí Pablo está hablando de un don muy especial que no está en la lista de lo que hemos mencionado. Entre todos los dones que menciona la Biblia en el Nuevo Testamento, hay alrededor de 30 dones. Aquí en el capítulo 12 de Corintios tenemos 14 de ellos. En el capítulo 7, Pablo habla de otro don, que es el don de continencia. Pero él dice que hay diversidad de dones. Entonces ahí podemos tomarlo e insertarlo dentro de la enseñanza, porque estamos hablando de todos los dones cuando dice que hay diversidad. Y entonces a cada uno el mismo don le es dado de una manera diferente. Aquí en nuestra iglesia hay muchos maestros, pero cada vez que uno se para aquí para enseñar, hay una manera diferente de enseñar. Eso es diversidad de dones. El mismo don, pero diverso. Hay muchos que cantan muy bonito, pero uno canta de una manera y otro canta de otra. Uno se siente bien cuando canta canciones avivadas y otro se siente bien cuando canta canciones más suaves. Diversidad de dones.
uno le gusta ayudar dando agua allá afuera, si se diera agua, o cuando hay retiros que sí se pone, y otros le gusta ayudar ayudando a pasar a la ofrenda. El don de ayuda de diferentes formas se desarrolla. Y toda la iglesia aprovecha esos dones cuando se ponen en función. Entonces, si usted no está poniendo su don en función, se está oxidando. Dones ministeriales. Como expliqué hace un rato, los dones ministeriales son personas en los cuales se ha puesto una gracia especial, una unción, se ha desarrollado un don espiritual de una manera especial, y Dios lo ha colocado en esa función. Este es el caso de los 3 primeros dones, que a las personas, según el don que tiene, se les llama por el nombre de ese don. Por ejemplo, ahí está el apóstol. Vimos el apóstol dentro de los dones espirituales. Es un don que se desarrolla en una persona de manera tal que éste llega a ser llamado como el don que Dios ha puesto en él. Los profetas, lo mismo, los evangelistas también. El pastor se diferencia un poquito de estos, porque el pastor, y vamos a explicar cómo funciona el don del pastor en un momento, el pastor no es meramente un don, sino que es una persona que Dios llamó exclusivamente para una función dentro de su cuerpo. Lo mismo que el maestro. No es un don y ya, hay un don de la enseñanza, y todos debemos tener este don de la enseñanza. Todos debemos enseñar. Los evangelistas enseñan, los apóstoles enseñan, los pastores enseñan, los profetas enseñan y exhortan. Por eso, cuando habla en Efesios 4:11, ustedes van a leer la lista que dice: llamó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y lo dice junto porque todos deben ser maestros. Todos deben enseñar. Todo aquel que ministra tiene que ser un maestro de la palabra. Tiene que enseñar. El apóstol, ¿cuál es la función del apóstol? La palabra apóstol quiere decir enviado. Es uno que ha sido enviado. Para ser considerado un apóstol, debía ser uno que manifieste los dones espirituales en todos los niveles. O sea, debe ser una persona con gran entrega y que manifieste los dones espirituales, porque cuando vaya donde se le envíe lo va a necesitar. Además, debe ser una persona que tenga una palabra fresca de Dios para cada momento. Eso es un apóstol. Con el perdón de los que respetan, yo respeto también a esos hombres, pero el llamarse apóstol dentro de una congregación no lo considero mucho. Considero más el apóstol de aquellos que están allá afuera. Por ejemplo, esta iglesia, a mí me gusta una cosa de ella, que tiene los 5 ministerios todos funcionando. Tenemos apóstoles. Misael y Débora están en el llamado de apostolado, porque están yendo a las naciones. Vamos a ver qué dice la Biblia. Romanos capítulo 1 versículo 5. Romanos 1:5. ¿Lo tienen? Lo tienen, dice así: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para obediencia de la fe en todas las naciones en todas las naciones por amor de su nombre.
Por misericordia de Dios, Él llamó a los apóstoles a ir, ¿dónde? A las naciones. ¿En qué van los apóstoles? Van en la obediencia a Dios. Entonces, un apóstol no es aquel que se nombra apóstol, sino aquel que va a las naciones. ¿Estamos entendiendo eso? Los apóstoles son enviados con palabra fresca y con poder de Dios para hacer milagros. Leamos una cita bíblica más. Vamos a 1 Corintios capítulo 9, versículo 2. 1 Corintios capítulo 9, versículo 2. Sí, lo estamos poniendo por ahí. Escuchen lo que dice. Dice: si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, dice el apóstol Pablo, porque el sello de mi apostolado sois vosotros. El sello del apostolado es aquellos que ganan, aquellos a quienes siembra la palabra de Dios, aquellos a quienes el apóstol deja establecidos como iglesia. La iglesia no es este edificio, ni siquiera la reunión es la iglesia. Todos somos iglesia. Donde quiera que usted esté, usted es iglesia. Entonces, donde quiera que el apóstol llega y deja iglesia, ese es el sello de su apostolado. No es la mega iglesia, no es el edificio grande y bonito, es los frutos que deja allá afuera. El profeta es uno que habla una palabra divina por inspiración del Espíritu Santo. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la palabra que se utiliza y se traduce como profeta tiene que ver con poner aire dentro de alguien. O sea, que el Espíritu Santo entra en la persona y le inspira a hablar, a decir palabras de Dios. Eso es el profeta. Y aquí vamos a hacer un poquito de énfasis. Yo quiero que vayamos a la Biblia, Daniel capítulo 9. Libro de Daniel, el profeta Daniel, capítulo 9, versículo 27. Capítulo 9, versículo 27 dice, ¿lo tienen todos? Aquí vamos a leer una palabra que habla de semana. Voy a explicar lo que es esa semana primero. Esa semana es semana de años. Se guardaba un año cada 7 años, o sea, 6 años se trabajaba y el séptimo año se guardaba, igual que en la semana de días, el séptimo día se guardaba en el pueblo de Israel. Y aquí cuando habla de esta semana que habla, es los 7 años del anticristo que está por venir. O sea que el reloj profético de Dios está parado para el pueblo de Israel. Y escuchen lo que dice el profeta Daniel sobre esa semana. Dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, o sea, el final, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esto es una profecía de algo que Jesús también habló de ello en Mateo,
capítulo 24, versículo 15, Jesús hace señalamiento a la misma profecía y cita al profeta Daniel. En Mateo dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Esto que acabamos de leer es importante porque Daniel ha dado una palabra profética y Jesús está repitiendo la misma profecía y haciendo señalamiento a lo que Daniel había dicho. Pero esta profecía se cumple aproximadamente 37 años después de Jesús haber muerto en la cruz, el año 70 de la era cristiana. Tito el Grande entra a Jerusalén y devastó la ciudad. Pero vamos a leer un versículo más. Estamos viendo cómo Dios mismo le dio la palabra a Daniel y lo utilizó en una profecía. Después Jesús vuelve y profetiza y después la profecía se cumple. Pero vamos a ver en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, ¿qué dice sobre la profecía? Dice: porque nunca, escuche bien esa palabra, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Nunca la profecía ha venido por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo, y esta palabra que se utiliza aquí y que se traduce como inspiración es la palabra poner aire dentro de alguien para motivarlo a decir algo. Fueron inspirados por el Espíritu Santo para que hablasen. No hablaron de ellos mismos, sino que hablaron lo que Dios le dio para que ellos hablaran. Entonces, entendemos que los profetas no son los que se hacen llamar profetas porque fueron a una escuela y estudiaron profecías, sino que son aquellos que hablan de lo que Dios ha puesto en su espíritu. Es fácil ir a una escuela de profetas y entonces llamarse profeta porque me enseñaron profecías. Lo que es difícil es someter su ser para dejar que Dios le hable y entonces usted hablar por lo que Dios habló. Evangelistas. ¿Hay aquí evangelistas? ¿Hay evangelistas aquí? Amén. Somos evangelistas. ¿Quiénes tienen célula? Usted es un evangelista. El evangelista es el que lleva la palabra, la buena nueva de salvación, el mensaje de Cristo. El evangelismo es otro de los dones ministeriales que son una ordenanza para toda la iglesia. Es el llamado supremo a la iglesia para evangelizar. Es la obra magna de la iglesia en esta tierra, el evangelismo. Todos debemos ser evangelistas, donde quiera que vamos, pero también debemos tener una asignación como evangelistas. Hay también un don especial que se derrama sobre una persona y hay una gracia que le es dada para ser usado como evangelista, y este recibe el nombre como ministro de evangelista. Ese es el que usted ve que organiza. Mire, aquí vamos también a poner algo bien claro y enseñar esto. El evangelista no es porque venga y se suba a una
plataforma bien alta y predico un mensaje con mucho furor y con mucho gloria a Dios y mucho aleluya, y después llame al arrepentimiento, y resulta que mayormente los que pasan para arrepentirse son los que ya son cristianos, y algunos pocos que de verdad vinieron compungidos por la palabra, porque la palabra de Dios realmente es poderosa y causa trastorno en el mundo en el reino de las tinieblas. La palabra de Dios trastorna el mundo espiritual, siempre para bien. Pero eso no es ser evangelista, ser invitado por una noche. Eso es ser predicador. El evangelista es el que organiza todo para que las almas se salven, que prepara un programa de evangelismo en toda la comunidad, y después en la noche viene y da un mensaje y las almas se salvan y se recoge la cosecha. ¿Por qué se recoge la cosecha? Porque hubo una semilla sembrada. La semilla la sembraron los evangelistas que fueron por las casas. Entonces los términos a veces están un poquito distorsionados. Y le decimos evangelista al predicador que vino en la noche y trajo el mensaje. Y los evangelistas somos nosotros, los que estamos yendo a las casas, los que estamos viendo la necesidad. Mijuse, ¿quién hay aquí de Mijuse? Mijuse levantó en una ocasión, no sé si lo sostienen, unos ministerios, y entre ellos había uno de evangelismo. Y andan unos videos por ahí en YouTube, no sé si ustedes lo han visto, donde este equipo de personas hizo una avanzada en una comunidad cerca de aquí, recogiendo basura. Consiguieron el camión de la basura un sábado por la tarde. O sea, hubo una logística. No es fácil conseguir un camión de la basura sábado por la tarde, ¿eh? Camión de la basura sábado por la tarde, a recoger la basura, a ayudarle a las madres a peinar las niñas, a fregarle y a limpiarle la casa a las mujeres mientras alguien le estaba dando una palabra, donde alguien le estaba diciendo: Cristo te salva. Ese problema que tienes, Dios quiere sacarte de él. Dios quiere darte el don mayor que hay, que es el de la salvación. Mientras otros le quitaron lo que estaban haciendo para ayudarle. Llegaron compras, llegaron muchas cosas. Y si lo hicieron jóvenes, que la mayoría no trabajaba, ¿cuánto más podremos hacer nosotros, si nos unimos como iglesia? Entonces el evangelista es el que avanza, el que va con la palabra de salvación. Quiero leer en 2 de Timoteo 4 algunos versículos ahí, del versículo 2 hasta el versículo 5. Y quisiera que ustedes tomaran bien en cuenta estas palabras que escribe el apóstol Pablo aquí a su discípulo Timoteo. Versículo 2 dice: que prediques la palabra. Desde antes le viene hablando. Vamos al 1 para tener mejor entendimiento. Versículo 1: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. No se sienta mal cuando le reprendan por ahí, que el Señor dijo que reprendan, pero que reprendan con mansedumbre. Versículo 3 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino
que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Hay que tener cuidado con lo que escuchamos. No se ponga a estar comiendo comida barata por ahí cuando en esta casa hay una buena comida. Yo todavía creo que aquí se predica la palabra de Dios como debe predicarse. El versículo 4 dice: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, se volverán a los cuentos por ahí, predicarán sin la palabra de Dios. ¿Ustedes no han escuchado personas que predican sin citar la Biblia? Ahí está doña Elba. Yo a veces le digo, esos mensajes que se están oyendo ahí no me gustan porque no yo oigo citas bíblicas. Cuando estamos viendo televisión y unos mensajes sin ir a la Biblia y no. La palabra de Dios es la que transforma. No es lo que yo me aprendí por ahí, no, es la palabra de Dios. Y por ahí me puedo aprender muchas cosas buenas, pero la transformadora es la palabra de Dios. Pero tú, sé sobrio en todo. Versículo 5 estoy. Soporta la aflicción, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. ¿Por qué Pablo a un pastor le dice que haga obra de evangelista para que cumpla su ministerio? Porque todos los ministros están llamados a ser evangelistas y están llamados a ser maestros. Todos los ministros tienen que hacer esto. Y yo decía hace un rato que en esta iglesia están los 5 ministerios funcionando. Ahora, yo quiero y voy a pedir de antemano que me perdonen por lo que voy a decir. Pero miren lo que pasa, por qué no somos más agresivos y por qué no avanzamos más. Porque estamos trabajando como una mano abierta. Ahí están los 5 ministerios, ¿lo pueden ver? Vamos a ver, apóstol, están los 5 están en una mano, pero mientras la mano está abierta no hay fuerza para golpear. La mano golpea fuerte cuando se cierra. Todos los ministerios unidos. Los ministerios tienen que estar así. Cierre su puño. Así tienen que estar los ministerios. Todos en contacto con todos. Cada uno en contacto con todos los demás. Los evangelistas, vemos en el capítulo 8 del libro de los Hechos a una persona que va como evangelista. Cuando se armó la persecución y todo el mundo se desparpajó y salió corriendo, patica para que te tengo, porque no es fácil cuando tú sabes que hay un hombre que va y entra a las casas y saca a los evangélicos y los arrastra. Así dice, en el principio del capítulo 8 dice que Pablo hacía eso. Eso era lo que Saulo hacía. Entraba a las casas, los agarraba y los arrastraba, literalmente, para llevarlos presos. Y ese hombre tiene un poder tan extraordinario para hacer eso. Y sobre ese poder va y busca una carta a donde los principales para tener más autoridad ahora. Ya no solamente en Jerusalén, sino que él quiere también tener autoridad de ir a otras ciudades. Fue para eso la carta que buscó, para ampliar su, su demarcación hacia donde él tenía autoridad, a correr todo el mundo.
¿Pero qué hizo esto? Que trajo un avivamiento evangelístico extraordinario. ¿Sabe por qué? Porque nosotros los cristianos no podemos detenernos por nada. No puede haber nada que le detenga a usted de ser un evangelista. Tiene que evangelizar. Donde quiera que vaya, tiene que evangelizar. Y si viene la persecución, salga huyendo, pero vaya a evangelizar. Y si Dios le bendice con una visa y con una residencia para irse a vivir a Estados Unidos, a Europa, a Asia o donde quiera que sea, váyase para convertirse en un evangelista allá. Pastores. También los pastores vemos mencionados en el Antiguo Testamento y los vemos mencionados también en el Nuevo Testamento. En uno como en otro, los pastores tienen la misma connotación. Es uno que cuida a las ovejas, es uno que alimenta a las ovejas, es uno que está para guardar del peligro. Eso es un pastor. Por eso yo le decía ahorita que el llamado del pastor es muy especial y diferente a todos los demás llamados. Porque es una obra exclusiva para el pastor. Ahora, ¿quién aquí no es pastor? Usted es pastor en su célula. Usted está pastoreando esa grey. Si usted no le llama de vez en cuando, si usted no le saluda a cada uno, entonces no está pastoreando. Simplemente está yendo a dar una enseñanza. Pero tome los números de esa gente y llámele de vez en cuando. Pastoréelo. Para eso Dios le puso allí. La única ocasión en la que el Nuevo Testamento utiliza la palabra pastor, y no es en ese sentido, sino que está hablando específicamente del hombre que está al cuidado de la grey del Señor, es en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 4, cuando el Señor Pedro escribe que el príncipe de los pastores, cuando venga el príncipe de los pastores, entonces él va a pasar una revista con lo que usted ha hecho. Y ahí habla del príncipe de los pastores, refiriéndose al Señor, la palabra príncipe queriendo decir el principal pastor, que es pastor de los pastores. Y ahí sí se refiere exactamente al hombre que cuida de la iglesia de Jesucristo. Maestros, para que vamos terminando. Maestros. En el Antiguo Testamento la palabra Torah es utilizada y se traduce como la ley, pero también tiene la connotación de enseñar, de enseñanza y de enseñando. Por lo tanto, a los maestros, cuando se refería a los maestros, se refiere y utiliza la palabra Torah también. Es el caso, por ejemplo, de Levítico capítulo 10, versículos del 8 al 11, cuando el Señor habla a Moisés y le da instrucciones específicas para Aarón y su familia. Cuando le da esas instrucciones, le dice: Aarón, tú y tus hijos van a ser quienes enseñen al pueblo la palabra de Dios. Todo lo que yo les enseño a ustedes, ustedes lo van a enseñar al pueblo. Y Dios siempre tuvo maestros en su pueblo, siempre. De hecho, a alguien que Dios instituía como un maestro muy especial eran los padres de familia, como maestros de su propia casa. Enséñales, por tanto, esta palabra. En el Nuevo Testamento se utiliza la palabra didáscalos. La palabra didáscalos se utiliza en muchas ocasiones
para llamar a Jesús como si ese fuera su nombre, maestro. Le llamaron maestro, didáscalos. Hay otra palabra que se utiliza que es la palabra rabí. La palabra rabí hacía referencia a uno que enseña las Sagradas Escrituras. En el siglo I antes de Cristo, Dios te bendiga. Me está ayudando a predicar el de allá. En el siglo I antes de Cristo, un erudito muy famoso llamado Simeón ben Cherat es el fundador de las primeras escuelas en Jerusalén, y enseñó que debían los maestros sentarse en una silla a enseñar y los alumnos sentarse en el piso. Por eso leemos que Pablo dice en el libro de los Hechos 22:3 que él fue instruido a los pies de Gamaliel, porque los alumnos se sentaban en el piso a ser enseñados. Y esto tiene una enseñanza tremenda, extraordinaria, de sumisión y de respeto a su maestro. Jesús dijo: el alumno, el discípulo, no es mayor que el maestro. O sea, que nosotros debemos ver a quienes nos enseñan con respeto. También los que enseñamos debemos respetar a nuestros discípulos. La palabra de Dios nos enseña que los dones espirituales, los dones o las habilidades naturales y los dones ministeriales, todos se ejercen en la iglesia y se deben llamar todos ministerios, ministros. Pero esa palabra ministerios tiene una connotación de siervo. La palabra diaconía, que es la que se usa y se traduce como ministro o como ministerio, es servicio, siervo. Servir es ministrar. Así que cuando usted ve que aquí se paran todos los diáconos el primer domingo del mes, no piense en el que está allá arriba, sino piense en el que está para servirle a usted. Esos somos, siervos, los unos de los otros. Quiero terminar orando en esta noche. Incline su rostro y vamos a orar. El propósito de esta oración es para que Dios nos ayude a ministrar los dones espirituales, pero que de la misma manera también Dios nos ayude a ser ministrados por otros. Padre, en el nombre de Jesús, honramos y bendecimos tu nombre. Tú eres Dios y no hay otro. Tu palabra dice, Señor, que tú mismo no conoces a otro Dios, que los dioses de los pueblos y de las naciones son dioses inútiles, son dioses mudos y sordos. Pero tú eres Dios verdadero. A ti, Señor, clamamos en esta noche. A ti nos dirigimos.